Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Judas. La epístola de Judas. En nuestro la segunda parte de los apóstatas revelados por sus acciones, revelados por sus manerismos, que son al contrario de la palabra de Dios. Continuaremos esta semana del versículo 14 al 16, pero leeremos del versículo 12 al 16. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios, si pueden. Dice así la palabra infalible e inerrante de Dios: estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetan con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De esos también profetizó Enoc, el séptimo, en la 7ª generación desde Adán, diciendo: aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos una tarde más el adorarte y glorificar tu santo nombre. Te pedimos que me des a mí la capacidad de correctamente predicar tu palabra, que, Señor, nos des a todos aquí presentes ojos que puedan ver tu palabra, oídos que puedan oír tu palabra con claridad y en verdad. Señor, especialmente capacitados por tu Espíritu Santo para tener una mente y un corazón que puedan grabar y acordarse de tu palabra, para que no pequemos contra ti, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Pueden tomar su asiento. Estábamos hablando de esta realidad bíblica. Ahora, si entienden algo del libro de Enoc, y hemos hablado de esto anteriormente, es que no es un libro en la Biblia, no es parte del canón de la Biblia, no es algo que nosotros decimos es teanustas o es inspirada. Entonces eso trae la pregunta muy natural: ¿por qué es ahora, por segunda vez, que tenemos otra pizcacha de este libro de Enoc? Y obviamente nuestra respuesta es la misma que la primera vez, que lo que tenemos aquí es la guianza del Espíritu Santo diciéndonos que esta parte en particular de este libro no bíblico, de este libro de Enoc, que no fue escrito hasta 1000 y más años después de Cristo, es verdad. Igual como vimos la realidad de cómo es que los ángeles no blasfeman contra Satanás o contra las potestades celestiales, vemos la realidad presentada en el versículo 15 como una de esas. Cuando vemos, empezando en el versículo 14, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos
de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él, lo que encontramos ahí es algo que está consistente con el resto de las escrituras. Es algo que vemos en la palabra de Dios en total. Vemos, por ejemplo, en Deuteronomio, si quieren ir ahí un momento, Deuteronomio, Deuteronomio 33, versículo 2. Dijo: el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor cantellente para ellos. Así que vemos, por ejemplo, ahí esa similaridad de viene, por ejemplo, como estamos en Judas, que el Señor vino con muchos millares de sus santos, porque siempre analizamos la Biblia con lo que es la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Es por eso que cuando hablamos de el disque evangelio de Pedro, el pastor Aarón y yo les hemos dicho: miren, léanlo y comparen lo que leen en este disque evangelio con el Jesucristo de la Biblia. El Jesucristo presentado en ese disque evangelio de Pedro habla con los apóstoles y les dice: está bien, María se va a convertir en un hombre y así va a poder glorificar al Señor, y habla de cómo es que la honra y la gloria de Dios es para los hombres, y habla de de todo tipo de cosas que no es consistente con la palabra de Dios. Pero vemos que esta pizcacha del libro de Enoc es algo que podemos ver es verdadero. Vemos eso de los millares en Deuteronomio 33, versículo 2. Vamos, por ejemplo, a Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículos 9 y 10, y veremos palabras similares. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasado. Un río de fuego corría, saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Una vez más, esto de los millares, y una corrección que estaba leyendo otra parte de mis notas. El libro de Enoc no era algo que fue escrito miles de años después de Cristo, sino en ese periodo intertestamental, ese periodo de 400 años de silencio entre Mateo y Malaquías, o Malaquías y Mateo. Así que vemos una vez más esto de los millares, lo mismo que vemos ahí. Vamos por un momento a Zacarías 14. Zacarías 14, versículo 3 al 5. Zacarías 14, versículo 3 al 5. Entonces saldrá el Señor
y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y iréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis, tal como huiste a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Así que esto del Señor viniendo con sus millares. Y tenemos que pensar en cómo está presentado, porque hay muchas veces que cuando vemos con quién va a regresar el Señor, hay personas que dicen va a venir nada más con todo un millar de ángeles, y dependiendo de cómo tiene uno su escatología, piensan que viene con los ángeles para una gran guerra de Gog y Magog, y van a estar en Megiddo peleando aquí, o depende de si estás en otro campo, piensas que va a venir nada más con los seres humanos. Son puros humanos, son millares, montones y montones y montones de los redimidos, y van a venir y van a estar aquí para la nueva tierra, en los nuevos cielos, para el juicio final. Y la verdad es que los huestes que van a venir son los elegidos, pero los elegidos no son nada más los seres humanos, sino también los angelicales. Por eso vemos mucho que vemos aquí los ángeles, viene con sus ángeles, y aquí vemos que viene con sus santos en Zacarías. Y es la verdad, porque igual como hay ángeles que van a ir al infierno, son demonios, van a ver aquellos ángeles redimidos que estarán en la nueva tierra y el nuevo cielo. Vemos estas mismas palabras habladas similarmente en el Nuevo Testamento. Vamos a Marcos 8, versículo 38. Marcos 8, 38. Dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. ¿Con quién? Con los santos ángeles. Así que Zacarías habla de los santos y aquí de los santos ángeles. Así que no está limitado de un tipo de personas u otros, sino los redimidos. Los ángeles que obedecieron el mandato de Dios, que son los ángeles electos, los ángeles santos, y los seres humanos santos redimidos que vendrán junto con él. En Primera de Tesalonicenses tenemos palabras similares. Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13. Dice: a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con
todos sus santos. Con todos sus santos, plural. Todos los redimidos, todos los que fueron y siguen siendo y serán siendo obedientes. Igual en 2 de Tesalonicenses 1:7. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Poderosos ángeles, ángeles santos, con sus santos redimidos. Decía Juan Calvino, hay 10 miles de miles. Como Daniel también habla de las miriadas de ángeles en Daniel 7:10, para que al ver esta gran multitud de los redimidos, no sean sobreponidos por la gran multitud de los impíos, como un gran mar rugiendo. La realidad que el Señor vendrá a agarrar a su gente, parte de ellos que estarán en el cielo, no vistos por nosotros, y parte de ellos aquí, escondidos bajo una gran masa de paja. Pero la venganza suspendida sobre los malos debe ser para los electos causa de ver ansiosamente y con temor a Dios la venida. Él habla mucho de las obras y las palabras para que los que corrompen, que hacen mucho mal, no continúen en su maldad, y que los buenos obren. Los malos serán juzgados por su impuro y perverso lenguaje, sus obras y palabras serán traídas a cuentas porque han actuado insolentemente. Es lo que vemos. Viene el Señor en gran juicio. ¿Y qué es lo que va a juzgar? Las obras de impiedad, todo lo que han hecho impíamente y todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron. Serán juzgados por sus acciones y por sus palabras. Y esto nos da, ¿verdad? Porque es el tema, apóstatas revelados. Vemos que la maldad de estos apóstatas es completa. En acciones y en palabras son impíos. Sus acciones son obras de impiedad, hechas impíamente. Todas cosas son ofensivas que hacen. Y sus palabras, el fruto de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla uno, son pura impiedad. Hablan en perversidad y en maldad. Y ahí es, una vez más, una oportunidad más. Y siempre que tengo la oportunidad, siempre que está presentada en la palabra de Dios tan claramente, que no todos los que están son trigo. Vamos una vez más a Mateo capítulo 7, versículo 21.
al 23. Serán los impíos juzgados por sus obras de impiedad, por sus maldades y sus perversidades. ¿Y qué es lo que dice Cristo? ¿Cuál es la advertencia? Porque tenemos que acordarnos. Judas está escribiendo a la iglesia para decirles, abran sus ojos. Van a tener que contender, pelear por la fe dada a los santos con gente que está junto con ustedes que dice ser cristiano, pero la verdad es que muchos están en un espectro. No todos los apóstatas son súper claros y no todos van a ser vistos aquí y ahora. No va a ser tan, mira, ese es falso. No va a ser así de fácil. Llegará el día y estarán ante Dios y Dios mismo los juzgará por su impiedad. Dice Cristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Son practicantes de iniquidad. Son los que obran iniquidad. ¿Y cuáles son las obras que Cristo dice son impías, son inicuas? Dicen, no profetizamos en tu nombre, no predicamos, que no evangelizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros espectaculares, no demostramos todo este tipo de cosas. Hay charlatanes ahorita en el mundo. Hay uno muy popular, no me acuerdo del nombre de este hereje, apóstata, pero es muy popular porque va y dice que arregla los pies de la gente, que si alguien tiene un pie chueco, él lo puede enderezar, y que si alguien tiene un pie que es más corto que el otro, él lo puede alargar, y se la pasa viajando y agarrando dinero de gente para hacer todos estos disque milagros. De hecho, estaba viendo que esta última semana hizo un ritual literalmente pagano, uno de estos herejes, uno de estos apóstatas. Tiene millones de personas que lo siguen, miles en su iglesia. Y él tomó, dice que la cena del Señor, y tenía un vaso con jugo, y agarró una navaja y se cortó la palma de la mano y lo derramó en el vaso, diciendo, la palabra de Dios dice, esta es mi sangre. Así que yo tomo mi sangre, y se cortó y la escurrió en el vaso y se la dio a su diácono, y su diácono se cortó la palma de la mano y derramó su sangre ahí, y dice, y ahora somos hermanos en sangre, unidos en Cristo. Y luego tomó el vaso, lo mezcló, la sangre de ellos, y se la tomó y dice, y ahora la sangre de mi hermano y de Cristo está dentro de mí. Absoluto paganismo, ¿verdad? Pero sus miles de engañados creen que es palabra de Dios. Creen que están siendo enseñados la Biblia. Y hombres como este llegarán, Señor, no prediqué tu palabra, no hice milagros, no hice todas estas cosas. Y Dios dice, todo lo que hiciste, todo lo que dijiste es impiedad. Todo lo que haces es iniquidad. Todo lo que has dicho es impiedad. Todo lo que has hecho impíamente. Todas cosas ofensivas son pecadores impíos. No todos los que profesan la fe en Cristo son los de Él. De hecho, en Proverbios dice, el sacrificio
del impío es una abominación al Señor, pero la oración del justo es aceptable ante Él. La manera, el camino del impío es una abominación ante el Señor, pero Él ama al que sigue la justicia. Ahora, algo que tenemos que tener en mente es que Dios es muy serio con ciertas palabras, y en la totalidad de la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, hay muy pocas veces, menos de 5, en todas las miles de palabras de la Biblia, menos de 5 veces que la palabra abominación de este grado es usada. Siempre es algo a un nivel extremo. Ahora piensen en lo que está siendo dicho aquí: la adoración, el dinero, la ofrenda, la comida, todo lo que es sacrificio, disque de adoración del impío para Dios, es abominación. Cada día que uno de estos apóstatas puede dar ofrenda o diezmo, cada vez que pueden orar junto con los demás que sí son cristianos, es una abominación ante Dios. Pero en el otro lado, la oración del justo es aceptable ante Él. El camino, lo que hacen, su manera de vivir, es una abominación ante Dios. El Señor toma muy, sumamente serio la impiedad, la iniquidad. Demasiado. Tanto así para usar esta palabra tan extrema. Es abominación. Cada acción de adoración que hacen, cada vez que dicen amén, es abominación. Cada vez que oran, es abominación. Pero cada acción de los redimidos es aceptable. Y nosotros sabemos por qué es aceptable, porque Cristo perfecciona nuestra adoración, porque Cristo es nuestra justicia. Continúa describiéndolos diciendo estos en el versículo 16. Estos son murmuradores. Son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Piensen en eso por un momento, ¿qué tipo de gente son? Viéndolos claramente, porque a veces no lo pensamos, porque también tenemos nosotros la batalla contra quejarnos. Tenemos grandes bendiciones, pero a veces quejamos demasiado. Tenemos casa calientita, pero no está tan perfecta como la quisiéramos. O un carro que funciona, pero no es tan bueno como el que quisiéramos, o X. Pero eso es muy diferente al ir analizando, como la palabra nos está llamando, a ver qué tipo de gente son. Son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones. Son el tipo de gente que dice, no, es que tiene que saber, esta persona no debería de ser líder en nuestra iglesia, no sabe nada. Miren cuántas veces se tropieza cuando está tratando de decir las palabras más sencillas. O pueden ir del otro lado, no, este pastor cómo habla con sus palabrotas teológicas tan grandes y nunca las explica, no saben. Y así se la pasan murmurando, quejándose. Pero la raíz, la fuente de esa murmuración, la fuente de todo lo que se quejan, es el andar tras sus propias pasiones. Quieren que haya división, quieren verse como el importante o la importante, o quieren verse como una persona de autoridad. Así que hablan y tratan de hacer todo lo posible para destruir la confiabilidad
de aquellos que sí están yendo en pos. Hablan con arrogancia. Eso no necesita demasiada explicación. Hablan arrogantemente. No les importa a quién están insultando o si es cierto o no. Y lo dicen fuerte, adulando a la gente para obtener beneficio. Todo para sus pasiones, todo para beneficio. No, ¿para qué le va a ayudar a esa hermana? ¿Por qué le va a ayudar a ese hermano? No, mi hermano, no saben cuánto se quejan cada vez que les ayudan. No, es que son demasiado orgullosos, hermanos. Si quiere ayudar a alguien, pues ayúdenme a mí. Ayúdenme a mí. Yo sí podría tener un poquito de ayuda para con mi mandado. Sé que iba usted a ayudarle a ellos, pero la última vez que le ayudó, lo único que dijo era pura maldad de usted, de, mira, que se piensa que es muy rico y siempre me trata como si fuera yo el pobre. Aquí está más para su mandado. Siempre es para sí mismos, para obtener beneficio, para tener favoritismo, para que se vean ellos como los buenos. Hablan mal de otros para que ellos parezcan ser los buenos. Es un ambiente absolutamente tóxico. Yo me acuerdo, he visto, el hermano Aarón también ha visto, hemos tenido interacciones con personas que son así. En liderazgo, que nada más están a solas y de repente, oh no, que viste cómo estaba ese hermano así, y mira, es la segunda vez que viene este otro hermano vestido de tal manera, pero bien que quieren que le demos, ¿verdad? Bien que vienen para que les demos comida, bien que vienen para esto cuando les conviene, pero es pura impiedad y puro veneno. Es pura maldad, pura cosa fea. Continuaremos con el cargo que viene, viendo ya claramente este tipo de persona, quién son, cómo son. Judas continúa empezando en el versículo 17 diciendo, pero vosotros, amados, y nada más ya sabemos con quién está hablando, con los cristianos, con los redimidos. Miren, estos eran los feos, los perversos, los malos, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, si ven, vosotros, amados, nada más en el versículo 19 se habla una vez más de los apóstatas, empezando del versículo 17 hasta el fin de esta epístola. Es instrucciones para los redimidos, ya es para los amados, con nada más una última vez siendo mencionados estos malos, pero eso es para la próxima semana. Terminamos con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y toda la gente de Dios dice, amén.